En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. De las 11:15, seguimos acá en Punto de Encuentro con muchísimo más, Ezequiel, porque ahora viene la columna de economía. Exactamente. Y para esto, un especialista en el tema, lo tenemos a Peter Otero, Alejandro Peter Otero, que está en comunicación telefónica. ¿Cómo va, Peter? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, de tantas cosas hay para charlar respecto a la economía. Sí, absolutamente, y me parece que todas vienen con números, contrariamente a lo que se había anunciado, que era la lluvia de dólares para el segundo semestre, que no sucedió. Lo que sí recibió el gobierno es una catarata de malas noticias en torno a los indicadores económicos, y habrán visto que esta semana se publicaron muchos numeritos, algunos están hoy en la tapa de los diarios, y son todos malos, todas son malas noticias. Por ahí el más significativo, lo comentamos en la columna pasada, la revisión de el Fondo Monetario respecto de cuánto iba a caer el Producto Bruto, cuánto iba a caer la actividad económica en la Argentina en este año, y había estimado en principio un 1% de caída del producto y ya está en 1,5%, pero a ese indicador siguieron otros, como por ejemplo el que se presenta hoy respecto de la caída de la actividad industrial, respecto de el incremento en la inflación, respecto al deterioro en el desempleo, respecto al incremento en el déficit fiscal, en las ventas, en fin, todos números que presentados allí son un poco fríos, pero en términos concretos y reales lo que significan es que la gente va a tener menos oportunidades de trabajo, menos horas de trabajo, menos ingresos y por lo tanto menos bienestar. Tan es cruda la situación numérica que hasta el movimiento obrero terminó de desperezarse y avanza hacia la unificación de la CGT, y algunos sectores ya han anunciado medidas de fuerza importante para los próximos meses. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el gobierno frente a estos indicadores que, insisto, no hacen más que documentar, de poner de manifiesto cuál es la situación de las mayorías, la situación de deterioro en la calidad de vida de las mayorías? Bueno, por un lado el gobierno renueva la promesa de que todo va a ir mejor y que se va a pasar este mal momento, no en el segundo semestre de este año, sino el año que viene. Una reacción previsible, renueva la promesa, aunque no hay elementos que permitan mirar esto con optimismo. Y por otro lado, tiende, a falta de mejores noticias, a situar al blanqueo como la gran vedette, la gran estrella del momento. Un poco, digo yo, el blanqueo frente a la lluvia de dólares que no ocurrió es un poco como la danza de la lluvia de los indios, ¿no? Que busca hacer llover de algún modo, aunque cualquier análisis informado sobre el blanqueo y el desenvolvimiento de la actividad económica sabe que no va a tener un gran impacto en términos reales. Yo iba a blanquear, le iba a preguntar si me convenía blanquear o no. Y depende, eso depende de cada caso. Si usted, por ejemplo, tiene su dinero negro en cuentas en el exterior, en alguna banca que hasta hace poco era un lugar seguro, y en ese caso seguramente le convenga blanquear, porque esas guaridas seguras van a dejar de serlo, no tan inmediatamente como se anuncia en favor del blanqueo durante estos días, pero sí es cierto que se han activado mecanismos a nivel local e internacional que van haciendo que esos lugares sean menos seguros de lo que eran entonces. Así que eso va a depender de cada caso. Lo que sí es cierto que aunque haya una importante cifra que se blanquee, eso no va a tener un impacto inmediato real sobre la economía, no va a generar mayores puestos de trabajo ni mayores ingresos, ni siquiera para el fisco, porque hay varias formas de blanquear a tasa cero, es decir, que usted puede blanquear sin pagar el impuesto que esta ley
dispone, por ejemplo, si compra títulos públicos. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno renueva la promesa y sitúa el blanqueo porque no tiene otras mejores noticias para dar. Ahora, lo que sí me parece interesante hacer notar es que por detrás de esta catarata de malas noticias a través de los indicadores económicos que estábamos mencionando, aparecen algunos sectores que están en la dirección contraria a la de estos indicadores, porque estos indicadores son promedios, ¿no? Y como todos los promedios puede haber situaciones engañosas. Y mientras para la mayoría hay un deterioro en las condiciones de empleo, en la capacidad de consumo, en la calidad de vida, para algunos sectores hay buenas noticias. Para decirlo rápido y sintético, para los sectores exportadores, de los tradicionales productos argentinos, hay buenas noticias, hay buenos precios internacionales, le han reducido o eliminado directamente las retenciones y hay un buen nivel de demanda internacional. Es decir, que a esos sectores, contrariamente a lo que le pasa a la mayoría, le va a generar en lo inmediato situaciones de prosperidad. Y esto es preocupante porque podría estar colándose por detrás de estos indicadores, podría estar disimulándose un peligro siempre latente en la historia de la Argentina, que es ese peligro del país dual, ¿no? Un país dual, un país que por un lado tiene un sector muy dinámico, muy competitivo a nivel internacional, que genera ingresos muy importantes, y por otro lado tiene un país que está en situación de deterioro, de retroceso permanente, vinculado al mundo de la producción industrial, vinculado al mundo del empleo, que no tiene condiciones de competitividad con lo que son los grandes centros exportadores del mundo, y entonces se va configurando así un país que es un país posible, con un sector muy dinámico, con un sector que genera tasas de rentabilidad y de inversión muy importantes, pero que tiene un problema, que es que no alcanza para incluir a 44 millones de argentinos. Peter, te hago una pregunta. En este sentido, el Estado está recaudando menos y al mismo tiempo le sigue quitando retención y peso a los sectores exportadores. ¿Cómo se explica esta medida? No tiene lógica. Desde el punto de vista de las finanzas públicas no tiene lógica. Desde el punto de vista de beneficiar la rentabilidad de los sectores exportadores tiene toda la lógica. Es decir, depende cómo uno lo observe. El gobierno lo que está haciendo al eliminar retenciones es beneficiar la tasa de ganancia, beneficiar los ingresos de esos sectores y perjudicar los ingresos del fisco a favor de generar un incremento del endeudamiento. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esta medida? Sí. La consecuencia inmediata es el crecimiento pavoroso de la deuda pública. Ha habido un incremento descomunal en estos 6 meses de la deuda pública que ha alcanzado la friolera de los 37.000 millones de dólares. Solo en 7 meses. Solo en 7 meses, y en tanto se sostengan estas condiciones de enfriamiento de la economía que deterioran fuertemente los ingresos fiscales, porque si hay menos actividad económica, también caen los ingresos fiscales. Entonces, el nivel de endeudamiento va a seguir creciendo para financiar esos, o para sustituir esos impuestos que no se están recaudando. Claro, y esa plata, ese faltante, esas transferencias de recursos van a caer nuevamente sobre los bolsillos de los trabajadores. Absolutamente, porque al final, y esta historia bien la conocemos los argentinos, la deuda hay que pagarla, y en general, dado el sistema tributario regresivo que tenemos, ¿quiénes son los que lo pagan? Aquellos que menos tienen, y en particular los trabajadores. Por eso digo que el riesgo es que estos indicadores de deterioro nos hagan creer, el riesgo es que nos hagan creer que todos estamos en igual mala condición, y esto no es así. Por detrás de estos indicadores, insisto, se puede estar prefigurando ese país dual con un sector muy dinámico, muy beneficiado, con altas tasas de rentabilidad y condiciones de competitividad a nivel internacional, y un sector mayoritario que tiene las condiciones contrarias. ¿Por qué digo esto que es un riesgo? Porque ese es un país viable, ese es un país que más de una vez los sectores dominantes han enunciado como posible en la Argentina, pero que, insisto, tiene un problema, no alcanza a incluir a 44 millones de argentinos. Martínez de Oz, en su momento, como ministro de la dictadura, cuando intentaron a sangre y fuego imponer un país de esas características, lo dijo con la crudeza y la brutalidad del momento.
dijo, en este país sobran 10 millones de argentinos, y en aquel momento éramos 30 millones, hoy somos 44. Bueno, así estamos, Peter. Muchas gracias por tu información, tu claridad sobre lo que está pasando en materia económica. Así que te agradecemos el tiempo, te mandamos un saludo, que tengas un buen fin de semana. Y igualmente para ustedes, sí. Esperemos que el frío sea solo en el día y no siga trasladándose a la economía. Que caliente, que entibie un poco la economía, y de esa manera los días fríos van a ser menos. Estamos frisados, Peter. Se vienen días largos, fríos y largos, dice. Así que, bueno, pasaba Peter por acá. Saludo, Peter. Por punto de encuentro. Peter. Por punto de encuentro.